Hola, ¿qué tal amigos de Curioseander? Bienvenidos a otro video especial donde exploraremos una realidad que a menudo pasa desapercibida. Hoy nos sumergiremos en los 10 países más pobres del mundo, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre los desafíos que enfrentan estas naciones y sus habitantes. Los 10 países más pobres del mundo. Al igual que los países más ricos del mundo, los países pobres también suelen ser evaluados en base a su Producto Interno Bruto, PIB, per cápita ajustado a la paridad de poder adquisitivo, PPA. Aquí te presento una lista basada en estos criterios, aunque es importante recordar que la situación económica y política puede alterar estas clasificaciones con el tiempo. Número 10. Madagascar. Es una isla-nación ubicada en el Océano Índico frente a la costa suroeste de África. Es conocida por su biodiversidad única y su rica cultura. Sin embargo, a pesar de estas riquezas naturales y culturales, Madagascar es también uno de los países más pobres del mundo. Aproximadamente el 75% de la población depende de la agricultura, que es predominante de subsistencia. La vulnerabilidad a desastres naturales como ciclones, sequías e inundaciones afecta significativamente esta actividad. La infraestructura de Madagascar es limitada, lo que afecta el comercio, el transporte y el acceso a los mercados, impidiendo así el desarrollo económico. Una gran parte de la población vive con menos de $1.5 al día, lo que indica una pobreza extrema. Hay una falta significativa de acceso a servicios básicos de salud y educación, lo que perpetúa un ciclo de pobreza. Madagascar enfrenta desafíos de salud como la desnutrición y enfermedades como la malaria y la peste. Número 9. La República Centroafricana, RCA. Con un historial de inestabilidad política y conflictos, la economía de la República Centroafricana ha sido una de las más frágiles del mundo. Es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, a pesar de su considerable riqueza en recursos naturales, como diamantes, oro, uranio y madera. La pobreza extrema en la RCA es el resultado de una combinación de factores históricos, políticos, económicos y sociales. Ha sido plagada por inestabilidad política y conflictos desde su independencia de Francia en 1960. Golpes de Estado, rebeliones y enfrentamientos armados han sido frecuentes. La gobernanza de la RCA ha sido históricamente débil, con corrupción generalizada y una capacidad limitada para proporcionar servicios básicos a la población. La mayoría de la población depende de la agricultura de subsistencia, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones climáticas y a los impactos de los conflictos. Gran parte de la población vive en la pobreza extrema, con acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y agua potable. Las tasas de mortalidad infantil y maternas son altas. La desnutrición y las enfermedades infecciosas, como el VIH, y la malaria son problemas graves. Los conflictos han causado desplazamientos internos masivos y ha generado un gran número de refugiados. Número 8. Afganistán. Largos años de conflictos y desafíos políticos han afectado gravemente a Afganistán, impactando en su desarrollo económico y social. Ubicado en Asia Central, es un país que ha enfrentado décadas de conflictos armados, inestabilidad política y desafíos socioeconómicos significativos, lo que ha situado entre los países más pobres del mundo. Ha estado en el centro de conflictos prolongados desde la invasión soviética en 1979, seguida de la guerra civil, el régimen talibán y la intervención liderada por Estados Unidos en 2001. Estos conflictos han dejado un legado de destrucción y desestabilización.
La presencia de grupos armados, incluyendo los talibanes y otros grupos insurgentes, ha contribuido a la inseguridad y ha obstaculizado el desarrollo económico. La economía ha dependido en gran medida de la ayuda internacional, que se ha visto amenazada por cambios políticos y retirada de tropas extranjeras. Una gran parte de la población vive en la pobreza extrema, con un acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios básicos. Los derechos de las mujeres y niñas, incluyendo el acceso a la educación y el empleo, ha sido severamente restringido, especialmente bajo el régimen talibán. Número 7. Liberia. Es un país en la costa oeste de África. Ha sido históricamente marcado por periodos de inestabilidad y conflictos que han dejado profundas huellas en su economía y estructura social. Liberia sufrió dos devastadoras guerras civiles entre 1989 y 2003, que resultaron en la muerte y desplazamiento de miles de personas y la destrucción de su infraestructura básica. A pesar de los esfuerzos para establecer un gobierno democrático, el país enfrenta desafíos en términos de gobernanza y corrupción, lo que afecta la confianza de los inversores y la efectividad de los servicios públicos. La economía en Liberia depende en gran medida de la exportación de materias primas, como el hierro y la madera, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios mundiales. La infraestructura del país, incluyendo carreteras, suministro de electricidad y servicios de salud, es inadecuada y necesita inversión y reconstrucción. Liberia tiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo y una gran proporción de su población vive en la pobreza extrema. El brote de ébola en 2014 hasta el 2016 tuvo un impacto devastador en el país, afectando no solo la salud pública, sino también la economía. Número 6. Mozambique. Situado en el sureste de África, es un país con un gran potencial debido a sus extensos recursos naturales y su larga costa en el Océano Índico. Sin embargo, a pesar de estos recursos, Mozambique se enfrenta a numerosos desafíos que lo mantienen entre los países más pobres del mundo. Mozambique fue una colonia portuguesa hasta 1975. La lucha por la independencia, seguida de una guerra civil que duró hasta 1992, tuvo un impacto devastador en el país. La economía de Mozambique depende en gran medida de la agricultura, que emplea a la mayoría de la población, pero es vulnerable a las fluctuaciones climáticas como sequías e inundaciones. A pesar de tener recursos naturales importantes, incluyendo el gas natural, el carbón, los minerales, la falta de infraestructura y la inversión insuficiente han limitado su explotación y beneficio para la economía local. Mozambique tiene una de las tasas de pobreza más altas del mundo, con una gran parte de la población viviendo con menos de $1.9 al día. Los servicios de educación y salud son insuficientes y de baja calidad, lo que afecta al desarrollo humano y económico del país. Además, tiene una de las tasas más altas de VIH en el mundo, lo que afecta significativamente la fuerza laboral y las estructuras familiares. Los problemas de derechos humanos, incluyendo la desigualdad de género y la violencia doméstica, son preocupantes. Número 5. Níger. Situado en África Occidental, es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de tener una rica reserva de recursos naturales como el uranio. Los desafíos que enfrenta Níger son multifacéticos e incluyen factores históricos, políticos, económicos y sociales. Níger ganó la independencia de Francia en 1960. Desde entonces ha experimentado inestabilidad política, incluyendo golpes de Estado y periodos de régimen militar. Níger enfrenta desafíos de seguridad en sus fronteras, debido a grupos militares y el tráfico ilegal, lo cual afecta la estabilidad interna.
La economía depende en gran medida de la agricultura de subsistencia, que es altamente vulnerable a las fluctuaciones climáticas, como sequías e inundaciones. A pesar de ser rico en uranio y otros minerales, Níger no ha podido aprovechar plenamente esos recursos debido a la falta de infraestructura y a la inversión limitada. Níger tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, lo que plantea desafíos significativos para el desarrollo sostenible. Los servicios de educación y salud son insuficientes, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y limita el desarrollo humano. Los derechos de las mujeres en Níger están limitados y el país tiene una de las tasas más altas de matrimonio infantil y desarrollo de embarazos adolescentes. Número 4. Sudán del Sur. El país más joven del mundo, tras su independencia de Sudán en 2011, enfrenta numerosos desafíos que lo sitúan entre los países más pobres del mundo. A pesar de su riqueza en recursos naturales, especialmente petróleo, Sudán del Sur ha sido afectado por conflictos internos, inestabilidad política y falta de infraestructura, lo que ha obstaculizado su desarrollo económico y social. Tras décadas de conflicto con Sudán, Sudán del Sur se independizó en 2011, sin embargo pronto se vio envuelto en una guerra civil, exacerbada por rivalidades étnicas y políticas. La comunidad internacional ha intervenido en múltiples ocasiones para medir los conflictos, pero la paz sigue siendo frágil. La economía está dominada por la producción de petróleo, que representa la mayoría de los ingresos y exportaciones del país, pero está sujeta a fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Sudán del Sur tiene una de las tasas de pobreza más altas del mundo, con gran parte de la población viviendo en condiciones extremadamente difíciles. Los conflictos han provocado el desplazamiento masivo de personas, tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Los sistemas de educación y salud son extremadamente deficientes, con uno de los índices más bajos de escolarización y esperanza de vida en el mundo. La inestabilidad y falta de desarrollo agrícola han llevado a una grave inseguridad alimentaria y a la dependencia de la ayuda humanitaria internacional. Número 3. Malawi. Ubicado en el sudeste de África, es conocido por su topografía diversa, que incluye altas tierras, valles y el lago Malawi, uno de los lagos más grandes de África. A pesar de su belleza natural y recursos, Malawi enfrenta desafíos significativos que lo colocan entre los países más pobres del mundo. Malawi obtuvo su independencia del Reino Unido en 1964. Desde entonces ha experimentado tanto regímenes autoritarios como transiciones hacia la democracia. La economía de Malawi está dominada por la agricultura, que emplea a más del 80% de la población. El tabaco, el té y el azúcar son los principales productos de exportación. Malawi es altamente susceptible a desastres naturales como sequías e inundaciones, lo que afecta gravemente la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La mayoría de la población vive en la pobreza, con acceso limitado a servicios básicos de salud, educación y saneamiento. Malawi enfrenta graves problemas de salud pública, incluyendo una de las tasas más altas de VIH en el mundo y enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Existen preocupaciones sobre temas de derechos humanos, incluyendo la igualdad de género, los derechos de los niños y la libertad de expresión. Número 2. República Democrática del Congo, RDC. Situada en el corazón de África, es un país con una paradoja sorprendente. A pesar de ser extremadamente rico en recursos naturales, incluyendo minerales clave como cobalto, cobre, diamante y oro,
La RDC figura como uno de los países más pobres del mundo, debido a una compleja mezcla de factores históricos, políticos, económicos y sociales. La RDC sufrió una brutal colonización bajo el dominio belga, seguida de una turbulencia post-independencia, marcada por dictaduras, conflictos y corrupción. La gobernabilidad de la RDC se ve obstaculizada por una alta corrupción, debilidad institucional y mala gestión de los recursos. La economía está dominada por la minería, pero los beneficios rara vez llegan a la mayoría de la población debido a la explotación y corrupción. A pesar de la riqueza de recursos, la mayoría de la población vive en extrema pobreza, sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, educación y atención médica. La desigualdad de género es pronunciada, con acceso limitado de las mujeres a la educación, el empleo y los recursos. Número 1. Burundi. Ubicado en África Oriental, es uno de los países más pequeños del continente africano y el más pobre del mundo. A pesar de sus hermosos paisajes y una rica cultura, Burundi enfrenta una serie de desafíos significativos que han contribuido a su prolongada situación de pobreza. Tras obtener su independencia de Bélgica en 1962, Burundi ha estado plagado de tensiones étnicas y conflictos políticos, especialmente entre los grupos Hutus y Tutsis. Una devastadora guerra civil entre 1993 y 2005 dejó alrededor de 300.000 muertos y profundas cicatrices en la sociedad burundesa. La economía de Burundi está fuertemente basada en la agricultura, que emplea a más del 90% de la población. Sin embargo, la productividad es baja y el país es vulnerable a las fluctuaciones climáticas. Burundi se encuentra entre los países más pobres del mundo, con una gran parte de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y con acceso limitado a servicios básicos. La infraestructura del país es insuficiente, lo que limita las oportunidades de desarrollo económico y el comercio. Burundi enfrenta serios desafíos de salud, incluyendo altas tasas de malnutrición, VIH y otras enfermedades. Aunque ha habido avances en la matriculación escolar, la calidad y la accesibilidad a la educación siguen siendo limitadas. Las violaciones de derechos humanos y el desplazamiento interno son problemas significativos, exacerbados por la inestabilidad política y los conflictos. Después de explorar estos 10 países, queda claro que la pobreza es un desafío global que requiere atención y solidaridad. Al resaltar las historias de estas naciones, esperamos crear conciencia y fomentar la empatía hacia aquellos que luchan contra la pobreza. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje. Si te ha impactado este video, te invitamos a compartirlo. Coméntanos qué tal te ha parecido y no olvides suscribirte. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.